En el decreto 1072 del 2015, el curso de implementación de 50 horas se realiza para el personal, pues que el personal responsable del sistema de gestión de seguridad y salud de una empresa, ¿sí? Por decir, los cursos de fundamentos o de implementación, ¿sí? Hay mucha gente que no conoce la diferencia entre un riesgo, un peligro o que es un accidente de trabajo, ¿sí? Prácticamente nosotros empezamos acá con el curso, ¿sí? Pues explicándole a ustedes qué es un peligro, qué es un riesgo, los actos subestándares, condiciones subestándares, ¿sí? Las causas básicas, causas inmediatas, cuándo es accidente de trabajo, cuándo no es accidente de trabajo, ¿sí? Lo principal para que sepan, ¿por qué? Porque es que si ustedes llegan a una empresa cuando están trabajando, lo primero que debe hacer la empresa es identificar los peligros o riesgos en ese puesto de trabajo, ¿sí? Y eso hace parte del sistema de gestión, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control de riesgos, ¿sí? Hay diferentes metodologías y en este caso se utiliza la más conocida, que es la GTC 45, matriz de riesgos para identificación de peligros. Desde este momento les digo, primera tarea que tienen que hacer, tienen que buscar un accidente de trabajo, un incidente de trabajo y una enfermedad laboral, ¿sí? Segunda tarea, tienen que buscar dos procesos de una empresa, ¿sí? ¿Para qué? Los dos procesos es para cuando veamos la matriz de riesgos, la GTC 45, y el accidente de trabajo o el incidente de trabajo y la enfermedad laboral, es para hacer un ejercicio, un taller de incidentes y accidentes de trabajo, un formato que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, tienen dos tareas desde este momento, buscar un accidente, un incidente y una enfermedad laboral, y dos procesos de una empresa. Entonces ya les queda más fácil de buscar los dos procesos, puede ser de lo que trabajan, ¿sí? Y es para aplicar la matriz de riesgos cuando la otra semana empecemos a ver la GTC 45. ¿Listo? Ustedes deben conocer cuándo es un peligro, qué es un riesgo, identificar peligros en un puesto de trabajo, ¿sí? Todo eso se relaciona con el sistema de gestión, ¿sí? No es solamente que el sistema de gestión es puro papel, ¿sí? También hay que salir al campo en una empresa, identificar peligros, hacer inspecciones, ¿sí? De seguridad, mirar los procesos, ¿sí? En este caso los procesos son muy importantes dentro de la empresa porque de ahí pues identificamos peligros y riesgos. Sí, señor. La idea es que ustedes pues conozcan todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues hay una guía, ¿sí? O unos pasos para implementar ese sistema de gestión, o hay una estructura. En este caso, pues, cuando implementamos o diseñamos un sistema de gestión en una empresa, lo hacemos por las 4 fases, pues, del ciclo PHBA, lo que es planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Cada fase, pues, tiene su proceso, su estructura, por decirlo así, ¿sí? Y pues hoy vamos a empezar a hablar con un video que yo les envié que habla sobre el diagnóstico organizacional, ¿sí? ¿Quién me quiere hablar sobre ese video, por favor? En una parte habla sobre los pasos cuando se tiene algún problema en la empresa, entonces ¿qué se debe hacer? Como identificar el problema, analizar las causas, evaluar las alternativas y finalmente la solución. Profe, pues ahí básicamente lo que decía es que esa es la fase 1, ¿no? La identificación, que se hacen una serie de preguntas: ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Y cuáles son esas mejoras que hay que hacer? En ese paso se debe identificar el problema, analizar las causas, recopilar la información y evaluar las alternativas para así buscar una solución. También nombran unos pilares para la mejora de la gestión, que es de suma importancia: la gestión personal, la administración y la gestión administrativa y operacional, el marketing y las ventas, y la tendencia del mercado para saber
qué producto ofrecer y cuándo. Así como lo mencionaron ya, hablaba de la identificación de un problema, ¿sí? Se identifican las falencias que tiene ese problema y pues la normativa legal vigente asociada al sistema de gestión para enfocarse en solucionar ese problema. Seguidamente buscar alternativas con el fin de remediar la dificultad de lo que ha generado ese problema. ¿Cómo podemos aplicar ese diagnóstico organizacional hacia el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Según lo que me dicen ustedes sobre el diagnóstico organizacional. Sería mediante un ciclo PHBA, porque pues ahí sería planificar, hacer, verificar y actuar. En el planificar elaboran planes y programas donde se asignan recursos con el fin pues, de cumplir unos objetivos trazados que estén acorde a las políticas de la empresa. En el hacer se aplica y se pone en práctica el plan que se generó, que se creó y los programas que se crearon. En el verificar se hace un seguimiento, se miden los resultados y en el actuar se cierra con un examen del sistema pues para verificar si hubo una mejora continua, si lo que se planeó sí fue efectivo, con el fin de pues mejorar y iniciar nuevamente el ciclo. Como tal, todo partiría en hacer pues como que tal un diagnóstico general en toda la empresa para identificar cuáles son esas falencias o esas necesidades que se requieren en la empresa, las que se requieren trabajar. Identificar todos los tipos, los problemas, todas las necesidades como tal, y de acuerdo a ese PHBA del cual habla el compañero, pues empiezan a trabajar sobre unos planes de acción, ¿sí? Que son los que se realizan a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Dependiendo de las fechas que uno mismo estipule para realizar. Hay una parte en el video de diagnóstico organizacional que dice es lo mismo cuando vamos a un médico y el médico nos hace un diagnóstico, nos pregunta qué tiene, qué siente, cómo está, ¿sí? Y nos envía, por decir, unas medidas, en este caso, ¿sí? O unos controles, por decirlo así. Lo mismo vamos a hacer en una empresa, ¿sí? Vamos a buscar cuáles son las posibles causas o problemas o ese diagnóstico para hacer las mejoras, ¿sí? Y aplicar planes de acción, ¿sí? Y pues el diagnóstico organizacional, ¿sí? Es un estudio, ¿sí? Necesario para todas las organizaciones, en este caso, pues que se encarga de evaluar la situación de una empresa, ¿sí? En este caso, pues en todas los centros de trabajo, áreas, puestos, ¿sí? Sus conflictos, pues los problemas existentes dentro de la empresa. Y si lo llevamos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues en una empresa, ¿sí? Que no tenga implementado un sistema de gestión, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Ahí tendríamos que realizarle la evaluación inicial, que es la resolución 0312 del 2019. Exacto, y con esa evaluación inicial nos va a dar un puntaje, ¿sí? Donde vamos a mirar cómo está la empresa, qué es lo que tiene la empresa, y para empezar a tomar ese plan de acción o esa mejora continua. Y lo que se busca es la gestión del cambio, ¿sí? En este caso. Miren que en una empresa, ¿sí? Hay muchas empresas que tienen implementado el sistema de gestión o lo están implementando hoy en día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este caso, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y las ARLs son las que se encargan de vigilar y monitorear que se esté cumpliendo con ese sistema de gestión. En diciembre, no me acuerdo, en diciembre o en enero, el Ministerio de Trabajo sacó un link, ¿sí? Para que las empresas se registraran de acuerdo al número de, pues, hacer la evaluación inicial, ¿sí? Por medio de un link. Y de acuerdo, pues,
al número de trabajadores y el número de el riesgo, ¿sí? Supuestamente hasta el 31 de enero había plazo para registrarse en ese link todas las empresas en Colombia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Al otro día, los 2 días sacaron una circular donde pues el plazo sería durante todo, el link está vigente, ¿sí? Durante todo el mes, durante todo el año, ¿sí? Por decirlo así. ¿Por qué creen ustedes que en este caso, mire que hemos venido con los que conocen, pues los que han leído sobre seguridad y salud en el trabajo? Primero salió la resolución 1111, que supuestamente hasta el 2017, diciembre del 2017, pues había plazo para implementar. Luego salió la 312 y hemos venido así como quedándonos en la parte del sistema de gestión, ¿sí? Y no hemos avanzado, ¿sí? O sea, está la normatividad legal vigente, pero ¿qué pasa? ¿Se está cumpliendo o no está cumpliendo? Pues, profe, en la parte de la aplicación de las evaluaciones, yo diría que sí, cuando cada una, pues, como quien dice, va a implementar el sistema de gestión y le hace su evaluación inicial. Y pues ahorita, pues, con todo lo del seguimiento de la ARL y del Ministerio de Trabajo, porque fue que pidieron, solicitaron que se subieran estándares mínimos del 2019 y 2020. Yo considero que sí se ha avanzado. ¿Por qué? Porque es un seguimiento, como le digo yo, no decirlo intenso, sino es un seguimiento que le están haciendo a esas empresas que están por ahí escondidas, a esas empresas que pronto no quieren implementar el sistema de seguridad en el trabajo, o pues para hacerle ese respectivo seguimiento, a esas mejoras, a esos reportes de los accidentes, todo eso. Entonces yo considero que sí ha sido bueno y que el avance del sistema de gestión ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque inclusive para los tecnólogos nos ampliaron la capacidad laboral, ¿sí? Porque antes solamente podíamos diseñar y apoyar nada más. Ahorita ya podemos apoyar con de 10 a 50 trabajadores de riesgo 1 y 3. Entonces, realmente yo considero que sí, el sistema de gestión ha avanzado con ese nuevo cambio de resolución. Así como hay empresas que se están registrando en ese link, sí, pues por cumplir, hay otras empresas que no lo hacen. Sí, yo conozco muchas empresas que no tienen nada del sistema de gestión, absolutamente nada, sí, solamente tienen afiliados a los trabajadores a la EPS, ARL y fondo de pensión. Bueno, la idea acá es que cuando uno está en una empresa, sí, y pues prácticamente no hay nada de sistema de gestión, no hay una matriz de riesgo, no hay un COPAS, no hay, o sea, los comités de convivencia laboral, sí, en este caso los comités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué piensan o por qué pensamos puede que la alta dirección conozca sobre el tema y no implementa un sistema de gestión? O puede ser que o puede ser que lo conozca, sí, tenga el presupuesto y no lo haga, sí. Hay muchos factores que se presentan dentro de las empresas. Y pues hay trabajadores, hay empresarios o gerentes que dicen no, que es una pérdida de tiempo, sí, pero no lo ven, pues lo ven así, no lo ven así y no lo ven de otra manera. Pueden decir que es un gasto, sí, pero a la vez es necesario para la empresa, sí, porque ayuda a qué, pues a evitar accidentes y prevenir enfermedades laborales mediante pues controles, medidas de prevención en este caso. Pero aquí miren, por eso les tengo ahí la ISO 45000 2018. Antes pues ¿con cuál ISO trabajábamos? ISO 18001, creo que era. ISO 18001, ¿sí? Entonces, pues hoy sí, pues estamos prácticamente pues trabajando con la 45001 2018, sí, y pues
que se publicó como lo dice ahí en el año 2018 y esta ISO 45001 pues tiene como objetivo pues mejorar el desempeño en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y por lo tanto pues certificarse en seguridad laboral es fundamental tanto para la organización o las empresas, ¿sí? Como para los trabajadores igual. Y pues esta ISO 45001 pues facilita a una empresa pues proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud, que se llama el triángulo de la salud. Cuando hablamos del concepto de salud, ¿sí? Que según la Organización Mundial de la Salud pues es el estado físico, mental y social de una persona, ¿sí? Cuando ese estado no está en equilibrio y supongamos que el riesgo en este lado, el físico, no está en equilibrio, ese lado afecta a los otros dos lados, al social y mental, ¿sí? En la parte de salud. Y si llevamos eso a la parte de seguridad y salud en el trabajo de una persona, en una empresa, ¿qué pasa con esa persona en un puesto de trabajo? ¿Genera una enfermedad? ¿Qué más puede pasar? Si a mí me da una gripa, un dolor de cabeza en mi puesto de trabajo, ¿qué puede pasar? Puede haber un contagio. ¿Sí? También que no cumple las funciones. No cumplir las funciones, o sea, Se incapacita y queda el puesto de trabajo desocupado. y ahí hablamos de ausentismo, ¿qué? Ausentismo laboral por enfermedad. ¿Sí? Ahí empezamos, miren, a jugar con los conceptos, ¿sí? Si esa persona, su estado de salud, si no está en equilibrio, pues no va a rendir en el puesto de trabajo, ¿sí? Puede provocar un accidente de trabajo, ¿sí? Mirándolo desde ese punto, ¿sí? Igual por eso la parte de, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pues el objetivo en este caso pues es tener unas mejores condiciones de salud, ¿sí? Y unas condiciones óptimas de un puesto de trabajo, ¿sí? Saludable en este caso. Pero si ese estado físico, mental y social, ¿sí? Siempre vamos a estar entre la línea del peligro y el riesgo, ¿sí? Y eso se ve reflejado en ¿qué? Pues en enfermedades de origen común, ¿sí? O en enfermedades o accidentes laborales. Y eso, pues, esos son índices para la empresa, en este caso. Pero acá, miren muchachos, pues lo importante del sistema, ¿sí? Pues ustedes saben que el Ministerio de Trabajo pues siempre ha estado pues comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos, ¿sí? En el desarrollo pues de que se cumplan las normas y sí de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso pues se estableció el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues para que las empresas implementen pues ese sistema de gestión, ¿sí? Y pues cuando hablamos de implementar pues por medio de un proceso lógico por etapas, ¿sí? Pues ahí estamos hablando del ciclo PHBA, ¿sí? Que es basado en la mejora continua, ¿sí? Y pues habla sobre una política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación y la auditoría y la revisión de la alta dirección, ¿sí? Y lo que se busca ahí pues es mejorar, ¿sí? Mejorar esas condiciones de salud, los puestos de trabajo, ¿sí? Lo que se busca es evitar lesiones, prevenir enfermedades laborales, pero ¿cómo se evita y cómo se previene todo eso? Pues mediante la prevención y los controles, ¿sí? Y pues miren que en el decreto 1072 del 2015
habla sobre que ese sistema de gestión aplica para todos los empleadores públicos y privados, sí, y trabajadores dependientes, independientes, y etcétera, sí. Pero ese sistema, pues, ¿quién debe hacerlo? Una persona, sí, que tenga competencias, pues en este caso que conozca, sea responsable, sí, que conozca sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, un profesional, sí, y pues que sepa sobre la normatividad, sí, y ustedes saben que pues se parte pues siempre de los índices de altos accidentes o enfermedades laborales. En este caso pues por eso el Ministerio de Trabajo emitió ese decreto 1072 del 2015 pues como obligatoriedad de implementar ese sistema de gestión dentro de las empresas, ¿sí? Y lo que se busca, pues lo que les decía al principio, pues esa reglamentación es buscar identificar esos peligros, ¿sí? Evaluarlos y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para mejorar y controlar las diferentes situaciones que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿sí? Y ahí pues hablamos sobre la evaluación inicial por medio de los estándares mínimos, ¿sí? De la 312 del 2019, ¿sí? Y pues hoy en día pues ustedes saben que se debe contar con la capacitación virtual obligatoria, ¿sí? Del curso de 50 horas de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, ¿sí? Y pues, como les decía, lo que se busca es mejorar, ¿sí? Ese sistema de gestión o esa seguridad y salud de trabajo dentro de los procesos de la empresa. Y a veces al profesional, ¿sí? En este caso, pues al ingeniero industrial o al profesional en seguridad y salud de trabajo o los HSQ, ¿sí? Llegan a la empresa y pues los HSQ manejan la parte ambiental, calidad, ¿sí? Seguridad y salud de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa? En la empresa no hay nada, le toca al profesional hacer ¿qué? Formatos, ¿sí? Implementar el sistema, manuales de procedimientos, ¿sí? Le toca desde 0 a 1, ¿sí? Y pues eso, ¿por qué pasa eso? Porque, como les decía a un principio, hay empresas, ¿sí? Que pueden tener el presupuesto, tienen la forma de inyectar un sistema de gestión y no lo hacen. Miren que cuando salió la resolución 1111 sobre los estándares mínimos, el Ministerio de Trabajo empezó a hacer reuniones con los empresarios, ¿sí? Y pues dentro de esas reuniones yo asistí pues en diferentes partes, Bucaramanga, Cúcuta, como a 5 reuniones. Y de ahí uno se da cuenta, ¿sí? De los empresarios no tenían conocimiento de qué era la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? A raíz de la resolución 1111, los empresarios empezaron a pensar que les iban a cerrar la empresa por incumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y no es así, pues se sacó la 1111 pues para que las empresas, de acuerdo al número de trabajadores y de acuerdo a riesgo, pues empezaron a implementar esos estándares mínimos, ¿sí? Y a raíz de eso, pues miren que han cambiado cosas, pues cosas para bien, ¿sí? Y si por eso yo les preguntaba, ¿la normatividad se cumple aquí en Colombia? ¿Sí? Entonces vemos muy claros los ejemplos, por decir, de trabajadores, ¿sí? Que están buscando personas, ¿sí? Que están buscando trabajo y van, por decir, a un almacén de zapatos o un almacén de ropa, los contratan, les dice, venga, yo le pago quincenalmente 400,000 pesos, ¿sí? Pero no lo afilio a una ARL, ¿sí? A una EPS, ¿sí? Y si le llega a pasar algo, de su bajo condición,
Pues ahí qué está pasando. Si hay una normatividad, ¿sí?, que rige, que cuida, que vela, ¿sí?, por la salud del trabajador, por esas condiciones de trabajo, hay un sistema general de riesgos laborales, ¿sí?, que se debe cumplir, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué contratamos a una persona, le decimos que le vamos a pagar cada 15 días, que no lo afiliamos a una ARL? No lo miremos como un contrato de prestación de servicios, miremoslo como si fuera un contrato verbal, ¿sí? Y resulta y pasa que esa persona que entró a trabajar a ese almacén de zapatos o a ese almacén de ropa, a los 15 días estaba limpiando el pasillo, se resbaló y tuvo una lesión. ¿Y quién responde ahí por ella entonces? Por librarse de responsabilidades, profe. Por librarse de responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Quién responde por esa persona que tuvo una lesión? Bajo esas hablando, tiene que ser el dueño del local, claramente, pero ¿y aquí a qué pase realmente? Sí, o sea, bajo esas condiciones, o sea, ¿cómo se trabajaría o cómo realizaríamos el proceso en este caso así bajo esas condiciones? Si a mí me contrataron verbalmente una paga cada 15 días 400.000 pesos bajo condiciones de que si a mí me llega a pasar algo en el puesto de trabajo, nadie responde por mí, ¿sí? Y en el decreto 1072 o el Ministerio de Trabajo, pues habla sobre la promoción, divulgar, velar por la salud del trabajador, ¿sí? O sea, ¿la normatividad aplica para todos o no? Claro, profesor, la normatividad Sí, aplica, incluso el contrato verbal está dentro de los contratos, dentro de los tipos de contratos legales en Colombia. El contrato verbal es un contrato legal. Indistintamente del tipo de contrato que las personas tengan, las empresas están obligadas a garantizarles sus afiliaciones a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Si una empresa no lo hace, o si la persona es contratada por OPS o cualquier otro vínculo laboral que traslada la responsabilidad de la seguridad social al trabajador, igualmente las empresas son corresponsables, eso es responsabilidad compartida y es obligación de las empresas hacer vigilancia del cumplimiento de todos estos requerimientos. Entonces, si un empleador cree que porque el trabajador está por OPS o cualquier otro contrato, que no sea contratación directa, y este trabajador sufre un accidente, igual puede llegar a tener la responsabilidad legal de tener que asumir gastos, costos en cuanto a las prestaciones asistenciales, si la empresa no hizo la debida vigilancia de que ese trabajador no contaba con afiliación al sistema de salud. Exactamente, sí, o sea, ahí hablamos sobre un contrato verbal, ¿sí? Si hay evidencias, ¿sí? Uno para el contrato verbal, pues tiene que haber evidencias. Lo mismo el contrato de prestación de servicios, ¿sí? En este caso, miren que uno trabaja en prestación de servicios, es como si estuviera trabajando un contrato laboral prácticamente, porque uno cumple órdenes, recibe, cumple un horario, recibe órdenes, ¿sí? Y pues prácticamente nosotros los de prestación de servicios nos toca que pagar todo, la EPS, la ARL y el fondo de pensión, ¿sí? Para que pues todo eso nos lo piden a nosotros para pasar la cuenta de cobro, ¿sí? Y en el contrato laboral pues la empresa le paga todo al trabajador. Entonces miren la diferencia que hay ahí, y pues muchas veces se han presentado accidentes de trabajo con el tipo de contrato de prestación de servicios, o un contrato verbal, y la persona pues no se hace responsable de ese trabajador, ¿sí? Y por eso está la inspección de trabajo, la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que es un apoyo para esos trabajadores, por decirlo así,
¿cómo es la palabra? Desamparados. Desamparados, ¿sí? Pues en este caso yo he conocido muchos trabajadores que han tenido pues contrato verbal, ¿sí? O de prestación de servicios, o sí, cualquier tipo de contrato y pues prácticamente las empresas no responden. Campaña legal, en este caso, sí, a tomar acciones legales frente a esas situaciones. Sí, señor. Lo que pasa es que precisamente para eso las empresas prefieren contratar gente por contrato de prestación de servicios porque no tienen ninguna responsabilidad de carga prestacional de seguridad y salud en el trabajo con esas personas y realmente pues eso es como si fuera un empleado, tienen las mismas obligaciones pero son Sí, externos. Entonces, exacto. por eso es que precisamente lo hacen y muchas empresas prefieren contratar así porque no tienen ninguna responsabilidad con ellos. Y pues ahora en este momento en Colombia, pues si a usted le ofrecen un contrato de esos, pues tiene que aceptarlo porque no hay más Por para hacer. por la necesidad, igual sí, por tener una Claro, calidad de, exacto. por tener una calidad de vida laboral, ¿sí? Y pues prácticamente eso se ve mucho aquí en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, los médicos trabajan es por prestación de servicios. En las clínicas, la mayoría de los médicos están por prestación de servicios. Son muy pocos los que trabajan de planta en las clínicas. Entonces, Exactamente. Eso es lo que pelean los médicos. Sí, señorita. ¿Keila iba a dar? Sí, profe, o sea, para mí yo digo que ese contrato no debería, o sea, no debería existir, eso es como, es una ventaja solamente para los empresarios y pues como todo acá en Colombia, porque realmente, pues yo también tengo contrato de prestación de servicios y uno es como un cero a la izquierda. Sí, o sea, comparado, digamos, como con los compañeros que sí tienen el contrato directo con la empresa y eso, y más que la empresa nosotros nos contrata por una temporal. O sea, peor aún. O sea, a veces incluso con el tema del pago. O sea, exacto. No es que los demás compañeros ya les pagaron y uno como que no, esperar y es complicado. O sea, uno no tiene beneficios, ¿sí? En ese caso. Y pues, pues igual uno tiene los mismos compromisos que un trabajador de planta, ¿sí? Sí. Solamente pues que es lo que dicen los compañeros, es como un cerito ahí a la izquierda porque uno pues en la parte de seguridad y salud en el trabajo, inclusive para una conformación de copas o ser un vigía, ya hay decisión como tal de la empresa si desea incluirlo o no como contratista, porque de resto no, de resto la participación debe ser de personal directo. Lo mismo cuando van a hacer en la parte de seguridad social, a usted le dan su parte, o como quien dice, uno termina ganándose como el salario más el auxilio de transporte, digámoslo así, solamente pues que va a ganar como 50,000 pesos más que el que está en planta. Igual le dan a uno la seguridad, pero sigue siendo ese cerito a la izquierda, como que esa y vamos a tener las mismas responsabilidades, porque dentro del sistema de gestión hay un manual de contratistas y uno también tiene que cumplir con eso, uno tiene que cumplir con su CPP, con su respectiva dotación. Entonces son como las mismas responsabilidades, pero a la vez de un accidente, de alguna eventualidad que suceda, ellos sí se quieren librar de responsabilidades como tal. Exactamente, sí, ahí lo que se busca pues es que librar de esas responsabilidades en la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y pues eso es lo que más se ve acá en Colombia, ¿sí? Y pues desafortunadamente pues pasa y debemos seguir así. Por eso yo les decía, pues les coloqué el ejemplo de miren, yo en el 2019 capacité a unos trabajadores, ¿sí? En Pamplona. A esos trabajadores, les trabajé con ellos 2 semanas el curso de 50 horas. Se les explicó todo. Ellos tenían unas personas voluntarias, ¿sí? Esas personas recibían órdenes de las personas que yo capacité
no recibían pues recibían un pago, pero era mínimo, recibían órdenes, cumplían un horario, y yo les dije, ojo, ustedes están metiéndose ahí la soga al cuello, porque si llega a pasarle algo a esa persona, sí, ustedes tienen que responder por esa persona, sí, porque usted le está colocando pues funciones, está recibiendo un pago, sí, por parte de ustedes. Al igual a esos trabajadores acá en Cúcuta también los capacité, sí, y por ahí el 2018 creo, ocurrió un accidente y a quien le correspondió pues pagar todas las prestaciones económicas y asistenciales al empleador que tenía a cargo a esa persona de apoyo. Yo le digo así, sí, de apoyo. Y pues miren, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos el conocimiento, ¿sí? No tenemos el estudio, no sabemos, ¿sí? O sí sabemos o somos conchudos, por decirlo así, ¿sí? Yo conozco muchas personas, miren, que por decir un amigo, trabajaba con maquinaria pesada y le dije, ojo, ¿usted tiene afiliado al trabajador a la ARL? Que me decía, no, nunca ha pasado nada, afílielo, porque en cualquier momento puede pasar una situación, un evento, y él es afiliado, pues tiene un seguro, ¿sí? No lo afilió, y una vez, trabajando con una pajarita, y se vino un derrumbe y ¡pum! Muerto. ¿Qué le tocó que hacer a la persona? A la familia de la persona accidentada, pues le tocó que hacerle una casa y indemnizar a la familia, ¿sí? En ese caso yo pensé, ya aprendió la persona, contrató otro operario y tampoco lo afilió y también se le mató en un accidente pues manejando maquinaria pesada, ¿sí? A raíz de eso pues no volvió a trabajar con maquinaria pesada porque miren, sí, por no afiliar, y ustedes saben pues en este caso trabajar con maquinaria pesada es riesgo 5, ¿sí? ¿Y cuánto vale afiliar un trabajador a un riesgo 5? ¿Sí? ¿Es más caro afiliarlo o es más caro pagar, ¿sí?, una indemnización a un trabajador, o sea, pagarle a la familia? ¿Qué sale más barato? ¿Afiliarlo? Afiliarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es la pregunta. Hay veces también sucede cuando no tenemos unos procesos adecuados, ¿sí? O cuando la organización no quiere trabajar sobre esos procesos. Yo hablo de una empresa X que yo asesoro, que están implementando los procesos de calidad. A mí me parece que calidad es súper buenísimo, el sistema de gestión de calidad es buenísimo porque ayuda a la organización, valga la redundancia, a que se organice, a que maneje un paso a paso, un proceso, a que tenga una secuencia, ¿sí? Todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, como nos amarramos a que tenemos experiencia, que toda la vida hemos trabajado así, que nada nos va a pasar, que no sé qué, que eso más trabajo, que eso me genera no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que nos saltamos esos procesos. Cuando nos saltamos esos procesos, cuando empiezan a haber muchos problemas, y a nosotros en la parte de seguridad y salud en el trabajo nos afecta. ¿Por qué? Porque cuando yo salto un conducto irregular, estoy evadiendo ese proceso y estoy como que no estoy cumpliendo. ¿Y qué pasa? Que hay veces hay trabajadores, digámoslo así, hay centros de trabajo donde por lo menos yo tengo que, si va a entrar un trabajador a una planta, digámoslo así, una planta, una fábrica, y el trabajador llegó y entró a trabajar, yo lo metí así, no avisé, no dije nada, no le dije a la persona encargada de talento humano que haga la afiliación, no, después mañana le digo, ¿qué pasa? Que cuando los trabajadores se accidentan, es ahí donde viene el chicharrón y todos se tiran la bolita. Entonces, cuando pasa eso, es el empleador el que está en toda la obligación de pagarle todos los gastos médicos el empleador tiene que pagarle todos los gastos médicos a ese trabajador. ¿Por qué?
porque si no está afiliado no podemos hacer el reporte y la ARL no se va a encargar de esa atención, de darle la valoración al trabajador, de que nos indique la eventualidad como tal, ¿sí? Que si, bueno, lo que sea, como quien dice el procedimiento, ¿sí? Entonces, hay veces cuando no nos amarramos a ese proceso, no queremos trabajar e implementar en eso, también eso nos afecta a nosotros en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Lo comento por una experiencia que tuve en una empresa, y cuando ya empiezan a ver, como le digo yo, como esos problemas, o que el mismo gerente sabe que un accidente de trabajo, ya sea quemadura o una caída de altura, todo eso que es grave, no tener un trabajador afiliado, créame que para ellos es una piedra en el zapato y un dolor de cabeza, porque sabe que el ministerio y la ARL se les puede venir encima. Claro. ¿Por qué? Porque sucede que usted sabe que ahorita lo que más rondan son los abogados, y los abogados están pendientes de ese trabajador que se accidentó para ir a fregarle la vida a ese empleador, y ahí es donde dicen, ya, yo voy a haber implementado el sistema de gestión, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque en el momento no es necesario, porque no va a hacer ninguna actualidad. Sí, exactamente, eso es muy bien lo que tú dices. Prácticamente, pues, hoy en día en las empresas llegan los trabajadores, ¿sí? No los afilian a la ARL, ¿sí? El mismo día, pues no pueden empezar a realizar actividades, sino hasta el otro día de que esté afiliado, ¿sí? De ahí donde se empieza, pues, ese cuello de botella, ¿sí? A suceder, porque lo primordial es trabajador que llegue, ¿sí? Se debe afiliar, y hasta que no esté afiliado puede empezar a realizar actividades, y desde ahí empieza, pues, se empieza a jugar con el proceso, ¿sí? Y muchas empresas se ven así, como el ejemplo tuyo de la empresa, ¿sí? Prácticamente cuando está muerto, diciéndolo así, pues, de una forma, o está el accidente, o ese accidente generó una incapacidad de 180 días, ¿sí? Ahí es donde ven que eso le cuesta a la empresa, ¿sí? Y ahí, pues, el trabajador demanda a la empresa por incumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por no entregarle unos elementos de protección personal, por no recibir una capacitación, ¿sí? Entonces, son esas cosas que se deben mejorar, ¿sí? Por decirlo así, las no conformidades, ¿sí? Por no cumplir un requisito, ¿sí? Y ahí es donde se debe, pues, mirar ese plan de acción, ¿sí? O mirar esa mejora continua y enfocarlo hacia esa gestión de cambio, ¿sí? Si no lo hacemos, siempre vamos a estar ahí, ¿sí? O sea, hay empresas que vienen trabajando así sin un sistema de gestión. Miren, yo conozco una empresa ahí que tiene como 15 años y hasta ahorita fue que me buscaron para decirme que sí quieren implementar el sistema de gestión. ¿Pero por qué? Porque la ARL les va a hacer una visita, les va a hacer una inspección, va a mirar si están capacitados los trabajadores, ¿sí? Y los tienen ahí. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué tienen que esperar hasta lo último? Si tienen cómo implementar un sistema, tienen el presupuesto, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? Porque es que a nosotros, bueno, lo digo a nosotros, porque yo de manera general, nos gusta como que nos presionen. Y es ahí donde yo le decía que la parte de lo del Ministerio de Trabajo y lo de la ARL es bueno. ¿Por qué? Porque ya está empezando a presionar esas empresas, ¿sí? O sea, para que no sigan como en esa informalidad como tal, sino para que ya empiecen desde ya, empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande, empiece a implementar el sistema de gestión. Y ahí es bueno para nosotros, ya sea como contratista o ya sea como lo que sea. Es bueno para nosotros, ¿por qué? Porque se nos amplía el campo laboral. Entonces es bueno que presionen esas entidades
para que también se genere más empleo. Keila. Sí, profe. O sea, yo digo que las empresas no implementan muy costoso para ellos asumir, o sea, pagarle legalmente a un trabajador lo que le corresponde, sí, porque es que eso es lo que le corresponde al empleado. Por eso es que las empresas evitan y, o sea, y lo que hacen es que dilatan los procesos. Esa es la única razón de que una empresa no va a asumir los costos como tal. O sea, ellos pueden tener la plata, pero, por ejemplo, o sea, yo cómo le voy a pagar a mi trabajador, un ejemplo, los 200.000 pesos que le tengo que pagarle legalmente, cuando yo esos 200.000 pesos los puedo agarrar para pagar un pasaje para irme de viaje o algo así, ¿sí? O sea, se puede decir que es como el pensamiento que ellos pueden tener cuando no hacen ese tipo de cosas. Y se sabe que obviamente pues que tienen los problemas legales y todo eso, pero pues por ahorrarse unos pesitos, sí, en el momento o así, es que las empresas no asumen esa responsabilidad como tal, porque eso es un costo, sí, o sea, se sabe que eso es plata que tiene que salir de ahí mismo. Exactamente, también por ese lado se ve así, sí, pero mira que, o sea, se los voy a colocar como ejemplo. Yo he trabajado en Barranca y en Barranquilla en empresas pues, con diferentes contratistas, sí, estoy hablando de contratistas que tienen 20, 30, 40, 50 trabajadores, sí, en un total son como 150, 200 trabajadores. Yo trabajaba con una empresa, una constructora, teníamos alrededor de 30 empleados. Estaban afiliados pues a una ARL y pues saben que la ARL dentro de sus obligaciones con el COPAS, sí, debe capacitar pues a los trabajadores en estos casos. Ustedes pueden creer, dentro de un año se pasó carta a la ARL, sí, solicitando pues capacitaciones. Dentro de ese año la ARL nunca se asomó por la empresa, ¿sí? ¿Qué hicimos? Hicimos la prueba con otras dos contratistas que también están afiliados a la ARL y esa la otra, con las otras dos tenían aproximadamente 40, 45 trabajadores. Se hizo la prueba para capacitar a los trabajadores igual, tampoco apareció la ARL. Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es la obligación de la ARL en este caso frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En ese caso capacitar, o sea, en el caso que usted nos está dando a nosotros, ¿sí? Y pues como tal hacer cumplir, sí, profesor, hacer cumplir las normas, es que eso es complicado, o sea, a veces es como por el tema de es que todo acá en este país se mueve por corrupción, ¿sí? Eso es algo que todos tenemos claro. Entonces, si digamos el empleador pues tiene como tal como la capacidad económica para presionarme, o no tanto la capacidad económica, sino el poder, sí, o sea, las influencias como para presionar las ARL o algo así, están ahí. Porque yo puedo decir que al menos en la empresa donde yo trabajo, eso sí ha sido algo muy, o sea, por lo menos la ARL ha estado muy ahí. Sí, ellos están hasta ahora como iniciando con el proceso y todo eso, pero sí se han hecho las capacitaciones, están los comités, pero pues uno sabe que son personas que pues que tienen el dinero y todo eso, o sea, los empleadores. Entonces yo digo que eso va muy ligado a esa parte, a la parte de sí, o sea, lo que siempre se ha manejado acá en Colombia. Sí, o sea, una obligación de la ARL es prestar asesoría, en este caso pues asesoría en el diseño del sistema de gestión, ¿sí? Lo debe hacer, ¿sí? Con la empresa. Pero en este caso, mira que pues, como tú lo dices, a veces la ARL se enfocan en empresas de que tengan 100, 80, 150 trabajadores, ¿sí? Sí, así es, porque te comento que un día le pregunté, estábamos organizando para una empresa unas capacitaciones con la ARL y yo le dije, tenía mi cronograma de capacitaciones y les dije, no, tenemos esas capacitaciones, esto para ver si las podemos programar con ustedes. Y la contesta de ella fue, solamente le puedo brindar como 3 capacitaciones y como 2 asesorías porque la empresa es pequeña, porque el riesgo de la empresa no es alto y porque el ingreso que genera esa empresa
no es alto, o sea, No como es quien alto. dice, o sea, si así no vale la pena, si el riesgo no es alto, si no hay, y todo más es el dinero, ¿sí? O sea, si no hay bastante dinero por parte de esa empresa, por eso es que yo tenía otra empresa que era de pastas, ¿sí? De pastas, producción de pasta. Entonces, esa empresa se hizo la gestión, se solicitó el acompañamiento, solamente vino como un asesor y hizo una inspección, como una inspección y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque es una empresa con poquitos trabajadores, porque no genera ingresos abundantes para ellos y pues porque no les representa como tal una gran inversión. Sí, por el tipo de riesgo. Sí, entonces, miren que todo lo que hemos hablado acá, ¿alguien iba a hablar? Profe, Dime. en el caso de las empresas que contratan a personal venezolano y ahora que la ley, digamos, acá en Colombia está siendo fuerte en la parte de la ARL, de las complicaciones que traería a aquellas empresas que contratan o que tienen la mayoría de personal que son, digamos, nacionalidad venezolana. Ahí en ese caso, ¿qué se podría hacer? Es que, mira, no sé si ustedes vieron o ustedes conocieron el accidente que hubo, creo que fue en el 2019 en Bogotá sobre la señora de una panadería. A raíz de eso, pues se empezó a darle permiso a, pues, a los venezolanos, sí, en este caso, sí. Pero tú te enfocas, en la pregunta la enfocas a qué sentido. En el sentido de que, digamos, ellos que no tienen, digamos, bueno, como tal la nacionalidad y que la ley, creería yo que solamente está como más acorde al colombiano que al venezolano. Y en la parte de la afiliación, me refiero a la afiliación de la ARL en el caso de ellos. A ellos, si tienen el permiso o la cédula, se están afiliando. A ellos los afilian. Pero en el caso de ellos, que correrán con el mismo, o sea, con todo como nosotros los colombianos, o ellos tendrían menos o sea, algún... No, sí, o sea, si tienen un contrato laboral, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Jason? Buenas noches. Sí, profe. Ahí para la compañera que pregunta sobre los venezolanos, efectivamente, yo donde laboro, una de las empresas con las que laboro, ingresa venezolano. Ahí es importante pues que tengan el PET, ¿sí? El permiso. Sí, el permiso especial de permanencia. ¿Sí? A ellos se les atiende, se les afilia, igual que un colombiano, ¿sí? Se les afilia, se les hace sus procesos con pues el fondo de pensiones, la EPS, obviamente la ARL, la caja de compensación, igualito. Solo deben pues tener ese permiso especial de permanencia, ¿sí? Y va a correr va a estar cubrido como cualquier otra persona de nacionalidad colombiana. ¿Sí? Exacto. Pero pues es importante tener eso legal, porque es que en ocasiones aparecen que uno lo busca por la página y no está registrado, no aparece, parece que es como falso. Entonces ahí toca ser muy cuidadoso con eso. Muy cuidadoso, sí señor, porque los que tengan el PET se afilian, sí, pero ¿qué pasa? Hay empresas que están contratando a los venezolanos sin ese PET, sí, ¿y qué pasa? Se accidentó el venezolano, ¿a quién le toca cubrir los gastos? ¿A quién le corresponde? Al empleador. Al empleador, sí, en este caso tiene que cubrir las prestaciones, y en este caso si fue un accidente grave, ¿sí? Entonces, miren todo lo que, o sea, volvemos a lo mismo. Si no tenemos ese conocimiento o esa capacitación o no conocemos sobre el proceso, ¿sí? Contratamos gente, en este caso, verbalmente o ciudadanos venezolanos por la mano de obra que es más barata, ¿sí? Por ahorrarnos
y ¡pum! Pasó el accidente, ¿sí? Miren en todo lo que se mete el empleador, ¿sí? Entonces, si cumplimos la normatividad, ¿sí? Si cumplimos ese objetivo de mejorar el desempeño en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? O seguir el proceso de mejorar las condiciones laborales, ¿sí? Y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, vamos a cumplir y no vamos a tener problemas, ¿sí? O sea, estamos cumpliendo con ese sistema de gestión, pero si no cumplimos con las fases de que planear, hacer, verificar y actuar, y no cumplimos con esa estructura de ese sistema, pues siempre vamos a tener ahí un problema. Puede ser con el Ministerio de Trabajo, con la ARL, y vamos a tener accidentes y accidentes y accidentes, y el indicador aumenta de accidentes, de enfermedades laborales o de ese indicador de ausentismo laboral, ¿sí? Y ahí es donde empiezan pues a hacer las investigaciones, a hacer el control, la vigilancia. ¿Por qué pasa esto y esto y esto y esto dentro de la empresa? ¿Sí? No sé, Yasmín, tú eres la HSQ, ¿no? Sí, señor. Cuando tú saliste de SENA como HSQ y cuando conseguiste trabajo por primera vez como HSQ, ¿cómo fue la experiencia en este caso? ¿Llegaste a la empresa? ¿Tenían cosas? ¿Tenían parte de calidad o del sistema? ¿Sí tenían o no? Bueno, te comento que la formación se enfocaba todo más, o sea, fue un rollo grandísimo, porque todos nos pegamos, todos los compañeros que cuando entramos a hacer esa tecnología, nos estrellamos porque nosotros íbamos o enfocados a medio ambiente o enfocados a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Ya sea por los dos. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a la formación, empezamos a ver calidad, puro proceso de calidad. Entonces, fue más extenso, calidad, fue un poco de ambiental y un poco de seguridad y salud en el trabajo. No sé si a compañeros que de pronto también estudiaron esa tecnología les tocó, fue así, Eso, no sé. Sí, es que yo no sé por qué todos empiezan por calidad. Ajá, y a mí me parece que lo importante sería que distribuyeran el tiempo, o sea, calidad es importante, pero entonces distribuyanlo para tres porque estamos hablando de algo integral. Y si hablamos de la parte ambiental o si hablamos de la parte de seguridad y salud en el trabajo, es demasiado extenso, o sea, es extenso, y 6 meses o 3 meses o 4 meses no alcanzan a abarcar todo lo que sí, entonces nos toca todo por encima. Y cuando eso estaba también reciente, lo de la 45001, pues eso fue otro cambio ahí, bueno, importante porque nos lo tomó para eso. Pero entonces, desde el ámbito, cuando salí de hacer mis prácticas, yo entré a trabajar, las hice con un ingeniero agroindustrial y especialista en SCT, y las hice, pero entonces yo lo que podía aportarle a él era muy poquito, porque pues hice mis prácticas, entonces obviamente pues para no pagarme más, para no tener como esa responsabilidad de que tenga que pagarme más, entonces me tenía trabajando en una oficina, ¿sí? Entonces sucede que pues es poquito lo que usted va aprendiendo, es muy mínimo todo eso. Cuando entré a trabajar con una empresa como tal, es ahí donde viene como el choque, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los conocimientos que uno adquiere en la formación son muy poquitos, y cuando usted llega y se encuentra con esa realidad, ¡pum!, se estrelló, Virgen Santísima, o sea, como que Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Qué camino voy? ¿Qué Entonces, gracias a Dios, mi jefe es súper buena onda, tiene muchísimo conocimiento, y poco a poco uno con las empresas, gracias a Dios, a mí me ha servido, es porque yo asesoro diferentes tipos de empresas. Entonces, eso es lo que me ha permitido a mí conocer y tener ese acompañamiento de la ARL, ¿sí? Así sea poquito, pero acompañamiento. Entonces, el año pasado fue muy duro, porque el año pasado yo esperaba aprender muchísimo más, pero llegó lo de la pandemia
y nada. Entonces yo empecé fue en el 2019, que terminé mis pasantías y empecé a trabajar, y en el 2020 llegó la pandemia. Entonces fue otra cosa que se aprendió todo sobre protocolos de bioseguridad y toda esa cuestión. Entonces fue un poquito duro. Realmente llegaron a una empresa con conocimientos, conocimientos mínimos, y llegar a encontrarlos con una responsabilidad en una empresa es duro, realmente es duro. Exacto. Es duro, pero entonces, ¿la idea cuál es? Partir desde la evaluación inicial. O sea, la evaluación inicial, la 0312, el decreto 1072, nos dice prácticamente qué tenemos que hacer. Y poco a poco uno con el tiempo, no asustarse, sino empezar a leer, o por lo menos con la evaluación inicial te dice a ti qué estándares son los que tienes que cumplir, qué información es la que te piden, y usted poco a poco va trabajando. Y ahorita hay facilidades de capacitarse uno virtual. Exactamente, sí, o sea, te hice la pregunta porque lo mismo pasa en una empresa con el trabajador, ¿sí? Si el trabajador llega a la empresa y no lo capacitan en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué va a pasar? Que siempre va a estar ahí entre el accidente o la enfermedad laboral, ¿sí? Y por eso es muy necesario, ¿sí?, esa capacitación de entrada al trabajador, donde va a realizar ese proceso, ¿sí? El trabajador debe conocer las actividades y tareas de ese proceso, ¿sí? Porque ahí es donde parte, pues, la identificación de peligros y riesgos, ¿sí? Si yo no conozco mi proceso, ¿qué puede pasar? Entonces, si no conozco el proceso de una forma segura, pues voy a estar siempre entre el peligro y riesgo, y eso me va a llevar a ¿qué? A unas causas, ¿sí? A unas situaciones de un accidente, una enfermedad laboral. ¿Y por qué puede pasar eso? Por culpa del trabajador o por culpa de la empresa, por no recibir una capacitación, o porque el trabajador no utiliza los elementos de protección personal, conoce el proceso y no lo hace de una forma segura, ¿sí? Y todo eso va relacionado con ese sistema de gestión, ¿sí? Por eso yo les decía, no es solamente sentarse en un escritorio y llenar papeles, que permisos de trabajo seguro, que procedimientos de trabajo, ¿sí? Está la responsabilidad del profesional, ¿sí?, o de la persona asignada dentro de la empresa, de velar por la salud del trabajador, o sea, de velar por esas condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud, ¿sí? Y eso es lo que busca que la seguridad de salud en el trabajo, prevenir, ¿sí? De esa forma. Ustedes en su puesto de trabajo, por eso yo les decía, hoy estamos trabajando desde la casa, pero ¿cómo es su puesto de trabajo? ¿Sí? Tiene una silla ergonómica, la iluminación es la adecuada, ¿sí? Su escritorio tiene un escritorio, o está trabajando en la mesa o en la cama, ¿sí? Y todos esos son factores que implican, pues, daños a la salud, ¿sí? Y eso es lo que debemos mejorar. Si no lo mejoramos, ¿qué pasa? Sí, hay unos eventos, unas situaciones, pero si hacemos las cosas de una forma, pues, segura, tenemos nuestro puesto de trabajo, ¿sí? En este caso, pues, ordenado, organizado, ¿sí? Vamos a trabajar de una forma segura y vamos a rendir más en el trabajo. Pero si tenemos el computador que con los cables atrás sueltos, los cables por debajo de las pies, ¿sí? La silla que no es ergonómica, la iluminación que no es la adecuada, ¿sí? Son factores que pueden, pues, provocar algún tipo de lesión en el trabajador o alguna enfermedad laboral en este caso. Entonces, por ese lado... Bueno, miren, ahí empezaría, profe, que empezaría desde partir desde la evaluación inicial y el diagnóstico de toda la empresa. Empezaríamos con lo de la promoción y prevención, que vendría siendo, además de la afiliación del trabajador, la importancia de realizarle el examen de ingreso, el examen ocupacional,
y generar Exacto. el informe de condiciones de salud, que son los que nos dicen cómo viene ese trabajador a la empresa, si yo lo acepto, si tiene X o Y condición, digámoslo una hernia, digámoslo así, o que presente alguna lesión en la columna, y que yo lo acepte laborar así. Yo tengo que mirar todas esas condiciones, toda esa promoción, y ahí es donde viene la promoción y prevención. Y junto a eso se hacen todas esas medidas que son las que usted está nombrando, que son las de hacerle, como que dice, esa mejora para que el trabajador tenga como una condición segura, o que su puesto de trabajo sea el adecuado a la actividad que está realizando. Exacto, hacer el estudio biomecánico del puesto de trabajo, ¿sí? Pero eso lo hace ¿quién? ¿Sí? Entonces, miren todo lo que, pues todo lo que hemos hablado hoy referente a la seguridad y salud en el trabajo, lo importante que es, pues, definir las capacitaciones, el plan anual de trabajo, los diferentes programas que se puedan aplicar, ¿sí? Para favorecer esas condiciones de trabajo, que sean seguras y saludables dentro de esos ambientes de trabajo. Y los ambientes de trabajo prácticamente, pues, de unos son la casa y otros en la empresa, ¿sí? Y pues de ahí en adelante, pues empezamos con el proceso de implementación de ese sistema de gestión, de cómo lo vamos a desarrollar, ¿sí? Y lo importante que es, pues, implementarlo en la empresa, ¿sí? No solamente es, pues, como les decía, llenar documentos y estar sentado en el escritorio y ya, y que el trabajador esté en el campo allá, pues trabaje sin elementos de protección personal, haciendo los seguros de una forma no segura, ¿sí? Utilizando herramientas de mal estado, utilizando equipos de mal estado, ¿sí? Y es de ahí, pues, donde vienen los incidentes o los accidentes y esas enfermedades laborales. Y para eso, pues, hay unas medidas, unos controles que hay que aplicar a esos peligros o riesgos que se presentan en todo puesto de trabajo. Hoy hablamos prácticamente, pues, pues, todo lo que relación con la ISO 45001, ¿sí? Pues que las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos hábitos. Sí, estamos hablando de procesos, procedimientos, sí, todo lo que tenga que ver con requisitos igualmente, sí. Estas normas, pues, ordenan, sí. Por eso hablamos de ese sistema de gestión, un sistema lógico por etapas, sí. Y pues mañana empezamos ya con lo que es de fundamentos, sí. Vamos a empezar a hablar de peligro, accidentes, riesgos cuando es accidente de trabajo, ¿sí? Muchas veces, pues hay empresas, por decir, el año pasado yo estaba en HSQ y yo empecé fue por sistema de gestión, no empecé por calidad, ¿sí? Porque calidad, pues, es todo lo que tiene que ver con el sistema de documentación, ¿sí? Y pues me decía un aprendiz, profe, imagínense que por la raíz de la pandemia, el jefe no le está dando los elementos de protección personal a los trabajadores. ¿Qué se hace ahí? Y los trabajadores se quedan callados y no dicen nada por miedo a ser despedidos. Entonces yo le dije, en caso de un accidente de trabajo que le ocurra a un trabajador por no entregar ese elemento de protección personal, ¿quién debe responder? ¿Sí? La empresa responde porque está incumpliendo en el sistema de gestión. Y ahí entraríamos a hablar en este caso, de responsabilidad civil o administrativa, ¿sí? Si hay una persona, pues si hay un accidente grave, si hay un accidente mortal, ¿sí? Entonces, miren todo lo que puede pasar, pues, por esa falta de conocimiento del empleador o la empresa, o si conoce y no, pues, no proyecta, ¿sí? No se proyecta hacia un sistema de gestión o no inyecta en ese sistema de gestión y trabaja así, ¿sí? Y cuando ve que hay una demanda por un abogado, por un trabajador hacia la empresa, pues ahí sí toman medidas, las cartas sobre la mesa. Empecemos a contratar a una persona para que nos lleve el sistema de gestión, ¿sí? Y ya cuando tienen sí una demanda, y hay
muchas empresas que lo hacen así, ¿sí? Entonces, los invito, miren muchachos, a que por favor pues vayan mirando el decreto 1072 del 2015, capítulo sexto, ¿sí? La resolución 312 sobre los estándares mínimos. Todo eso ayuda, porque usted en una empresa llega a la empresa y la empresa no tiene nada, pues a veces le toca a uno profesional hacer formatos, reglamentos internos de trabajo, la política de seguridad, los objetivos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema. Y poco a poco uno va haciendo las cosas y uno debe conocer los procesos de la empresa muy bien. Si usted no conoce el proceso, da lo mismo, ¿sí? Entonces el responsable, ¿sí?, de ese sistema debe conocer los procesos, ¿sí? Porque yo soy en que hace la matriz de riesgos, en que aplica la GTC 45, y la GTC 45 la tengo que hacer con los trabajadores para que los trabajadores conozcan a qué peligros y riesgos están expuestos en esas actividades o tareas, ¿sí? Pues eso es importante. Hoy era hacer como una introducción, mirar los conocimientos que ustedes tengan sobre la seguridad de salud en el trabajo. Si conocen, pues, si tienen algún conocimiento, pues me he dado cuenta pues que hay varias personas que hablaron y que tienen conocimiento sobre esto. Sí, ya mañana empezamos prácticamente pues en forma así lo que es el tema. ¿Listo? Primero ustedes hacen consultan la investigación y tienen los accidentes, el accidente, la enfermedad o el incidente de trabajo y la de los dos procesos. Cuando veamos ya la parte de accidentes, yo les voy a pasar un formato en el set para que ustedes hagan el ejercicio, ¿sí? Y luego la de los procesos es con la matriz de riesgos, con la GTC 45. O sea, tú vas a buscar, por decir, si tú trabajas, entonces un proceso de tu oficina, lo que haces en tu oficina, o sea, en este caso serían dos procesos para cuando veamos la matriz, la GTC 45, pues ustedes hagan el ejercicio sobre esos procesos que ustedes tienen dentro de su puesto de trabajo.